Buenos días. Hola, jovencitos. Qué bueno tenerles por acá. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, dando inicio a un nuevo periodo. Espero que estén bien, que hayan descansado y que estén con la disposición pues, para las clases de este día. Bueno, pues recordarán de que tenemos las 2 horas con la materia de Geografía e Historia Española, así es que pues espero también que participen, ¿verdad? Porque ahora pues vamos a tener ahí una pequeña retroalimentación sobre las cosas que habíamos trabajado. Ya teníamos 2 semanas, pues, por el tema de los exámenes, que no habíamos tenido esa pequeña reunión, pero qué bien, pues que ya estamos nuevamente, otra vez, ¿verdad?, en comunicación, en contacto, y espero pues que estén bien, ¿verdad? Y con la mayor disposición también de querer hacer las cosas. Bueno, pues en el cuarto periodo las cosas pasan bastante rápido, así es que esperamos pues que también pues pongamos todo de nuestra parte para que todo salga muy bien. Y una de las cosas es estar en las clases, ¿sí? Poner de nuestra parte para que pues al finalizar pues este cuarto periodo, pues los resultados sean muy, muy satisfactorios y así pues no tener mayores dificultades. Bueno, vamos a iniciar entonces. Fíjense que para esta hora, pues tenemos ahí un breve recordatorio de lo que es la edad moderna, porque vamos a seguir trabajando en este periodo una parte de historia, que es la que nos hace falta cubrir, y después vamos a trabajar otros contenidos que están relacionados a lo que es el tiempo de lo que, bueno, realmente son sobre las actividades económicas. Ya no es una parte histórica, sino que sería, pues más adelante vamos a trabajar sobre las actividades económicas de Europa, que yo creo que ya ustedes ya conocen bastante en relación a esa temática, porque son pues, en relación a los sectores de producción. Entonces, pues más adelante pues vamos a trabajar un poco sobre eso. Bueno, la agenda que tendríamos pues para ahora sería pues un poco así. Tenemos el saludo, la bienvenida, el contenido socioemocional que corresponde para esta semana, que está muy bonito y hay que tratar de ponerlo en práctica, ¿verdad? Siempre pues vamos a tener un recordatorio sobre el contenido anterior. Esa sería la primera parte de la hora de clase. Y la otra parte, pues vamos a tener, pues, siempre un video recordatorio también y unas actividades relacionadas a lo que es, pues, de conclusión. Porque, pues, recordarán que no habíamos tenido una actividad de, así como de participación, así como de evaluación o de recordatorio relacionado a los temas que estuvimos trabajando. Entonces, pues ahora vamos a hacer una actividad sobre eso. Vaya, vamos a comenzar entonces con el contenido socioemocional. Para los que estuvieron en clases ayer, pues ya saben, ¿verdad? Que el contenido socioemocional para esta semana corresponde a lo que es el tema de la solidaridad, ¿verdad? Bueno, pues sobre ese tema tengo aquí pues un pequeño video que les quiero compartir. Muy bonito, muy reflexivo. Bueno, pero es que las otras materias sí les han dicho sobre el contenido socioemocional, porque eso es para toda la semana. Pero bien, voy a compartir entonces pues un pequeño video relacionado al contenido socioemocional, para que críticamente, ¿verdad?, nos autoevaluemos respecto a esto.
Bueno, espero pues que les haya gustado y realmente pues también debemos de hacernos así una autoevaluación. A veces uno anda con tantos problemas y solamente encerrado en lo que uno piensa, en lo que uno quiere o en lo que uno no tiene. Y por eso es que la persona estaba así, ¿verdad? Con las manitas adentro de la bolsa del pantalón y, o sea, encerrado en él mismo, ¿verdad? Y tenía las oportunidades para poder apoyar a la otra persona y eran oportunidades sencillas, pero que sí podía o sea, sí podía apoyar a la otra persona, pero le fueron desapercibidas, él ni siquiera se daba cuenta, o por lo menos no quería darse cuenta, porque sí lo veía, que necesitaban un poquito, con un poquito de ayuda de él, le podía solventar ciertas situaciones a otra persona. Entonces, después, ¿verdad? De lo que pasó con la ancianita, pues descubrió y que hay un gran potencial en poder ayudar. Realmente es quererlo, es tener la voluntad, no solamente pensar en lo que uno quiere, en lo que uno quiere que los demás hagan por uno, sino que también uno poder ayudar a las demás personas. Y las oportunidades se dan todos los días en diferentes situaciones. Así es que el tema de la solidaridad, pues no solamente es dinero, no, realmente pues la solidaridad son pequeños gestos, pequeñas ayudas que se pueden dar para con la otra persona. Entonces, pues ahí tenemos, ¿verdad? Pequeños gestos de solidaridad para con las personas adultas, mayores, pues el ceder el asiento, ¿verdad? A una persona, pues que estar pendiente, ¿verdad? Sobre ellos. Aquí, pues ustedes todavía no tienen esa disposición cuando ya trabajen, sí, ¿verdad? De poder ayudar en cierta medida a las personas más necesitadas, porque siempre van a haber personas con un nivel económico más alto que nosotros, pero también hay personas con un nivel económico más difícil que nosotros y que tienen más problemas también en temas de salud. Bueno, pues la solidaridad no solamente se presenta fuera de casa, realmente es en casa donde se comienza a practicar y debemos de ser conscientes en que hay ciertas labores domésticas que usualmente pues hay una persona encargada de hacerlo que se llama mamá casi siempre, pero realmente pues a la edad de los 14 años que tienen estos jovencitos de octavo A, ¿verdad? Pues ya también pueden ayudar mucho. Ser conscientes en que no solamente la misma persona es la que va a hacer todos los días las actividades domésticas, sino que también, o sea, y más si su mamá pues va a trabajar, o sea, tiene el cansancio del trabajo y llegar a la casa y seguir haciendo más cosas, pues realmente pues tenemos que ayudar en esas labores domésticas por agradecimiento y por solidaridad. Aquí pues hay otras labores domésticas que a veces uno se hace el desentendido, como que no pasa nada y realmente sí es necesario hacer este tipo de situaciones para que la casa vaya marchando con bien, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que quiero comentarles en relación al contenido social.
Bueno, vamos a continuar. Como les mencionaba, vamos a concluir lo que es la parte de historia que nos hace falta, que es justamente para el siglo XVIII. Y también, pues, de esto vamos de la mano con lo que es el tema de la ilustración. Esto ya lo hemos visto, solamente quiero recordarlo porque ya tenemos 2 semanas que no hemos avanzado en contenido, pero tampoco quiero ir avanzando en contenido y que no recordemos lo que sí estamos trabajando en la clase. Por ejemplo, ya hablamos acerca de Felipe, ¿verdad? De que gana la guerra de sucesión y que ya ha establecido y reconocido a nivel internacional en 1813. Bueno, pues él gobierna al estilo su abuelo. ¿Y quién es su abuelo? Pues aquí hemos hablado de Luis XIV, el máximo representante del absolutismo monárquico. Entonces, cuando está Felipe, que es el que está al lado derecho, y llega a España y es reconocido como rey, pues prácticamente sigue las mismas recomendaciones del absolutismo monárquico del abuelo. Y para ese tiempo, todas las monarquías en Europa tienen ese sistema, absolutismo monárquico. ¿Y quién es el que le da el poder al rey? ¿Cómo defiende el rey el absolutismo monárquico en ese tiempo? Si alguien llegara a cuestionar, buenos días, dice, bueno, está bien, gracias, Yancy, por estar acá. Vaya, vamos a ver, ¿quién sabe cómo es que el rey fundamenta que tiene el absolutismo monárquico y lo que él dice, eso se hace? Bueno, pues supuestamente la única razón que fundamenta eso es como por mandato divino, que porque Dios puso a las monarquías y después las monarquías son los líderes que van a ir pues dirigiendo a la sociedad y que eso va de generación en generación, ¿verdad? Porque hubo un rey, después el sucesor es su hijo, primogénito con ciertas otras características. Y bueno, ¿por qué estaba el sistema así? Porque decían que así Dios lo había dejado y que por eso así tenía que seguir. Cuando en el siglo XVIII, pues, se descubre por el tema de la razón, por el tema de la educación, que eso es una mentira y que eso es un invento de parte de las monarquías para mantener el poder absoluto. Y no solo de las monarquías, porque como la sociedad estaba dividida en 3 estamentos, que son los que ustedes pueden ver en la imagen, pues donde hay 2 estamentos privilegiados y uno que no lo es, y que bueno, pues porque ya estaba la población organizada así, pues según ellos era por mandato divino. Pero la población en el siglo XVIII está despertando y exigiendo sus derechos, aunque realmente pues no había una ley. Nosotros, bueno, ustedes y yo, hemos nacido en esta época, ¿verdad? Siglo XX, siglo XXI, donde ya los derechos están fundamentados en las leyes de los países. Pero en esa época no existe ni una sola ley que tenga derechos. Nada, ni una ley. Porque los únicos que tienen privilegio son la nobleza y el clero. Y todos los demás pues no aparecen en ninguna situación de derechos. Entonces, recordando esto, ¿verdad? Porque esto es lo último que habíamos trabajado en las clases. Los filósofos en el siglo XVIII, bueno, pues están pidiendo, pues, ¿verdad? Que existan los principios de libertad y de igualdad para todos los seres humanos. No que nazcan unos con ciertos privilegios y otros no. ¿Y quiénes eran los que nacían con privilegios? Los nobles. Los nobles, aunque no trabajaran, nunca iban a dejar de ser nobles y nunca iban a bajar su estatus social o su categoría o su estilo de vida. Sin embargo, alguien del pueblo, por mucho que trabaje toda la vida por querer salir adelante, jamás lo va a hacer. Porque en la clase social en la que se nace, en esa clase social se va a mantener toda la vida hasta que muera. Así era en esa época. Lo estoy hablando del siglo XVIII, pero realmente antes del siglo XVIII también fue así, todos esos siglos. La clase social en la que la gente nace tenía que permanecer.
se oponen a una sociedad estamental, donde está la nobleza, el clero, ¿verdad? Como los privilegiados, argumentando que todas las personas nacen libres e iguales. Esto lo vamos recordando porque esto es fundamental, jovencitos. Todo esto que está pasando en el siglo de las luces trae por consecuencia todas las leyes que tenemos hoy en día. Toda esa crítica social que se está dando en esa época es la fundamentación de las leyes que tenemos actualmente. Otra de las cosas dice que apoya la movilidad social, ¿verdad? Y esa movilidad social es que la gente pueda ascender de clase social. Hoy en día, realmente yo he conocido de personas, de estudiantes, pues ya saben que ya tengo un poco de tiempo aquí en el colegio, entonces yo les he dado clases ahí a varios muchachos que a los padres de familia les costaba mucho darles la educación a sus hijos en el colegio, porque pues también pues a pesar de que se tiene una beca, ¿verdad? En ciertas cosas, pues los gastos siempre salen, o sea, los gastos de estudio, el transporte, la alimentación, también pues gastos de internet y bueno, pues hay más cosas que cubre lo que es el estar estudiando en el colegio. Entonces, yo tenía mis muchachos en bachillerato, claro, ¿verdad? Allí hay de toda situación económica, pero pues habían pues también personas de recursos pues difíciles para la familia, que con mucho esfuerzo los papás los habían puesto en el colegio para que ellos pues trataran de estudiar. Pues créanme que yo he visto a estos muchachos, ya les estoy hablando de hace unos 6, 7 años atrás, que estudiaron, que se graduaron con mucha dificultad económica, ¿verdad? Del colegio, pero lograron hacerlo y que siguieron estudiando y por lo mismo de la disciplina que ellos se auto han formado también pues en el estudio, pues hemos logrado obtener becas para seguir estudiando en la universidad porque los papás ya no pueden pagar la universidad. A puras penas han pagado pues la parte del colegio, tercer ciclo, bachillerato, pero ya para pagar universidad pues ya no. Entonces los hipotes pues se han buscado por unas becas y bueno pues también se han esforzado y han tratado de mantener las becas y como les estoy hablando de hace unos 6 o 7 años atrás, pues estos muchachos ya se han graduado, ya tienen pues sus carreras universitarias y me da mucho gusto pues cuando son las promociones a veces en las diferentes universidades y que se publican, ¿verdad? Las promociones de graduandos, que generalmente pues son 2 promociones en el año en las universidades y en algunas universidades son 3. Bueno, pues que de repente pues se den en las publicaciones nuestros muchachos que se han graduado. Me da mucho gusto por todos, pero me da mucho más especial orgullo y satisfacción por quienes yo sé que tuvieron más dificultades, por quienes yo sé que les costó más estar en el colegio y poderse graduar de aquí por dificultades económicas o aún pues por dificultades tal vez personales, familiares, pero que lograron vencer todos esos problemas y se lograron graduar de aquí y que eso les dio apertura para saber que podían hacer las cosas y seguir luchando para poder graduarse de la universidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que puede haber cierta movilidad social. Aquí no necesariamente el que nace pobre en condiciones de absoluta pobreza puede, va a estar ahí para toda la vida. Cuesta mucho la superación, sí, cuesta mucho, pero realmente es algo que se puede lograr. Hay que esforzarse. Hay que tener trabajo, constancia de todos los días para poder lograrlo. Pero en esa época la gente no podía hacerlo. Estaba destinada a estar en esa condición social donde nació para toda su vida. Bueno, pues tal es que la ilustración es este sistema económico en el cual se está dando, ¿verdad? La crítica a la realidad social. Después aparece también Montesquieu y Montesquieu propone esta división de poderes del Estado. Ahora, en ese tiempo era una visión, en ese tiempo pues la gente quería que fuera así, pero realmente no lo vivieron, porque todos los que propusieron esta división de poderes del Estado no lo vivieron, ellos se murieron
porque todo esto tardó más años en poderse hacer realidad. Hoy en día nosotros que nacimos tenemos un sistema de país en el que hemos nacido, que es este, ¿verdad? Donde ya está la situación organizada así, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, con ciertas variaciones en relación a cómo se pensaba en aquel tiempo. Pero, pues, se puede decir que hemos mejorado. Por las luchas que tuvieron en esa época, hoy en día tenemos esa división de poderes que prácticamente pues hace que el poder absoluto del rey quede eliminado. Claro, de que con esto, pues también jovencitos, a los 14 años tenemos que ser más conscientes de la realidad de nuestro país y ver que haya esa división de poderes no quiere decir que todo esté bien en el país, que hay cosas de corrupción, hay cosas de malversación de fondos que pues no están haciendo que funcionen bien las cosas en el país y en esos poderes del Estado. Entonces, pues hay más cosas que seguir mejorando, pero si nosotros no las criticamos como sociedad, entonces pasan así como desapercibidas y todos estamos acostumbrados, así como en ese tiempo. El poder absoluto del rey, si nadie lo cuestionaba, si nadie lo criticaba, todo pasa desapercibido, como si nada pasaba, porque todos están acostumbrados a eso. Entonces, hoy en día también nosotros tenemos que ver lo que no está pasando bien en esta organización del poder, cuestionarlo para poder mejorarlo. Ahora, así como les pasó a ellos en esa época, ellos lucharon por ciertas cosas, aunque en su momento no las disfrutaron, porque van a ser otras generaciones las que van a disfrutarlo, igual que nosotros ahorita estamos disfrutando de lo que son pues, los derechos humanos, que en ese tiempo no existían. Pero nosotros desde que nacimos ya estaban las leyes que respaldan. Ahora, claro que las leyes en algún momento y dependiendo de la situación social del país, las leyes solo pueden ser papel escrito y no se cumplen. O sea, ese tipo de cosas también tenemos que cuestionarlas, porque si existen las leyes, pues también nosotros debemos de acatar y hacerlas cumplir para con las demás personas. O sea, esto es algo de sociedad. Esto es algo en lo cual todos tenemos mucho que hacer. Y si no decimos nada, y si no nos damos cuenta de las cosas, si no somos críticos a nuestra realidad, entonces las cosas no van a cambiar. Todo va a seguir igual. Igual de mal, ¿verdad? De las cosas que están mal. Bueno, para esto pues vamos concluyendo con lo que es el despotismo ilustrado, que ya habíamos dicho que es cuando el rey llama a las cortes a estos que le estaban cuestionando el poder absoluto para de hacerlos sus enemigos, hacerlos sus amigos y ponerlos a trabajar bajo sus órdenes. La ilustración que ya hemos dicho, ¿verdad? Que es este momento en el cual pues se dice la razón es la base del conocimiento. Entonces sí que la gente debe de estudiar, aunque realmente les diré de que en esa época quien tiene acceso al estudio es un 10% de la población. Los hijos de la nobleza y los que están en el clero. O sea que el 90% de la población prácticamente es analfabeta. Entonces, ese 10% que hemos dicho que pues dentro de ellos están los hijos de los burgueses, bueno, pues son los que comienzan a cuestionar la realidad. Porque ¿quién es la burguesía en ese tiempo? La burguesía son los comerciantes. El comerciante comienza a desarrollar dinero, ¿verdad? A producir dinero, pero no es tomado en cuenta en los cargos públicos importantes, porque todavía para ese tiempo esos cargos importantes eran como de mayor exclusividad para la nobleza. Pero después de eso, ¿verdad? En el siglo XVIII, que ya los burgueses, los hijos de los burgueses están estudiando, pues, y con el rey que ya no los quiere tener como enemigos, sino que los hace sus amigos, sus aliados, los burgueses, aunque no tengan título de nobleza, comienzan a tener trabajos así como de mayor categoría. Pero en ese momento pues surge también el fenómeno en que los nobles, si se encuentra un burgués que tiene dinero,
pues entonces sí pueden haber lazos de matrimonio, ¿sí? Pero solamente si había un burgués con dinero. Si no, no. Porque la nobleza solamente se casan entre ellos para mantener supuestamente la pureza de sangre. Pero como la burguesía aparece, ¿verdad? Y ahora pues está en una situación mejor con el trabajo de los años, entonces pueden haber esas ciertas excepciones. Bueno, aquí sobre la ilustración, ya solamente recordando que es ese movimiento intelectual, científico del siglo XVIII, que pretende iluminar a la sociedad mediante la difusión de técnicas, de artes y también el pensamiento. Se caracteriza por una visión crítica de la realidad. Eso nosotros no lo debemos de perder. A los 14 años, yo sé que hay muchas cosas que ustedes las piensan y que también las tienen así como que ustedes, ¿verdad? Sobre la realidad del país, pero realmente tenemos que estar más involucrados. O sea, un joven de 14 años también debe de saber del acontecer del país, porque ya no, o sea, yo entiendo que a los 8 años, a un niño de 8 años, lo que pasa en el país no mucho le interesa lo que le pasa en la casa, porque esa es su realidad. Pero ya ustedes ya tienen una visión más grande. Ya ustedes ya tienen que saber y les debe de interesar sobre lo que pasa en el país, una visión crítica sobre lo que pasa en el país. Porque si a ustedes no les interesa lo que pasa en el país, las cosas malas van a seguir dándose, y cuando ustedes vengan a sentir, ustedes van a ser parte del problema, porque eso lo absorbe a uno. La corrupción, el violentar las leyes, o sea, eso lo absorbe porque es parte de la corrupción y es parte de la sociedad que no se quiere mejorar. Y si uno pues se cuestiona, ¿verdad?, sobre lo que pasa en el país, uno puede ser también parte, en cierta medida, también de esos agentes de cambio. Realmente, pues, jovencitos, la educación no es solamente aprenderse un folleto, ponerse a leer historia, poderse aprender unas cosas. La educación implica la integridad de la persona, la integridad del profesional. Y ustedes quieren ser profesionales. Entonces, no implica solamente que estudie, que se aprenda las leyes, que se aprenda el doctor, pues las partes del cuerpo. No implica solo eso, implica ser la integridad de la persona, un buen ser humano, un buen ciudadano. Pero todo eso no se logra hasta que uno llega a la universidad. Todo eso se logra desde que uno está pequeño y se está formando en todas las etapas del estudio. Así es que, o sea, yo realmente quiero hacerles ver, hacerles notar que sí hay que estudiar, pero eso no es lo fundamental para nuestra sociedad, es lo que nosotros somos, los valores, los principios, el no dejarnos corromper, ¿verdad? En este tema, pues, de la corrupción, la malversación de fondos, en violentar las leyes, porque si nosotros lo seguimos haciendo, nuestro país nunca mejorará. Y como todos lo hacen, entonces lo hago yo también. No, no tiene que ser así. Y los ilustrados en ese momento fueron diferentes a la sociedad, a lo que ya estaba como dicho que así tenía que ser. Y eso originó o eso causó a que la población comenzara a cuestionar la realidad, aunque no pudieran leer y escribir, pero hicieron caso a lo que los ilustrados estaban diciendo, de que no estaba bien. Bueno, dice que el uso de la razón a través de la educación, el rechazo de lo que es, pues, dice la revelación divina. Bueno, que no se van al bicentenario. Sí, así es. Realmente, así es. Uno tiene que estar enterado sobre ese tipo de cosas. No pasar desapercibido. O sea, como que no pasaran. No, uno, y tiene que decirlo. Porque cuando las cosas están mal, hay que decirlas. Eh, Ni modo, a veces uno cae mal, pero, o sea, yo sé que a los 14 años uno no puede hacer cambiar el país, pero también tengo claro
Pero también tengo claro de que ustedes van a ser profesionales y que ustedes o van a ser profesionales buenos o van a ser profesionales del montón, de los corruptos y de los que solamente quieren su conveniencia. Y yo realmente lucho, me esfuerzo, trabajo, porque yo no quiero ser un profesional del montón. A mí me gusta que mis alumnos realmente pues también aprendamos y nos guste, ¿verdad? La parte de la historia. Yo sé que no todos van a ser historiadores. Yo lo tengo claro, que sus preferencias pues andarán por otra cosa, que tal vez en el grado habrá uno que va a querer pues tal vez ser algún profesor y tal vez de la materia de historia, pero, o sea, yo tengo claro, pero lo que sí quiero es dejar en ustedes que realmente esa parte de la historia sirve para la vida hoy en día, que el que no sabe historia se deja ir solamente por la burbuja que envuelve el país, la burbuja de corrupción, la burbuja de mentiras que pasan en el país. Y nosotros tenemos que ser pues personas íntegras. Eso es lo que a mí pues me interesa. Sí, o sea, sí también me interesa que sepan sobre historia, que sepan sobre hechos históricos, sobre personajes, pero cómo esto ha trascendido para la actualidad y también pues cómo esta actualidad de hoy en día nosotros podemos ser personas de cambio, personas de mejora para la sociedad o para la familia. No solamente pensar en uno egoístamente, porque la sociedad eso nos dice, la sociedad eso transmite, que uno solo debe de pensar en uno y no tiene que ser así. Pero eso solamente se logra en la medida uno es crítico de la realidad y de la problemática de uno y de las demás personas. Si no solamente se encierra uno en sí mismo, en su caparazón, en su conchita, en sus problemas, en lo que uno quiere, en lo que uno tiene o no tiene. Y no tiene que ser así. Entonces, esta visión la tenemos que ir desarrollando. Tienen 14 años, tienen ahorita todo el potencial para poderlo hacer a lo largo de la vida, porque esto no se logra en un año. De lo que yo les estoy hablando, no se logra en un año. Todo esto es un proceso que tenemos, ¿verdad? Que ir pues desarrollando esta parte, ¿verdad? De la ilustración y esta parte también de la crítica a la realidad social y de ser mejores personas, agentes de cambio. Bueno, sobre la ilustración en España, ¿qué les puedo mencionar? Pues realmente pues, serían solo los representantes. Por ejemplo, este señor Campomanes, Jovellanos, Cadalso, estos fueron representantes Florida Blanca de ilustrados en las Cortes Españolas, porque la ilustración no es originario de España, la ilustración es originario de Francia, pero este movimiento se dio en los otros países también. Pero el primero fue en Francia, así como también pues hemos hablado acerca, sí, Francia es uno de los países que tenemos que conocer desde el punto de vista histórico, arquitectónico, geográfico, cultural, porque sí tenemos que ir. Yo no sé en qué momento vamos a ir, en qué momento van a ir ustedes, en qué momento voy a ir yo, pero pues sí, siento que son cosas que vale la pena conocer en vivo y en directo, aunque ahorita estamos conociendo pues solamente una parte, ¿verdad? Que es la parte histórica. Pero el origen de la ilustración es en Francia. Y en España, pues también, ¿verdad? Se da este fenómeno. Bueno, claro, sí, ¿verdad? En Italia pues también hay muchas cosas buenas que ver, la parte del Renacimiento, el Renacimiento en Italia. Claro que sí. Bueno, de esto pues ya les había dicho antes, ¿verdad? Porque ahorita estamos en el recordatorio. Ya les había dicho de que, bueno, estas son las 13 colonias, lo que hoy en día se llama Estados Unidos. Bueno. Eh, bueno, pero yo no entendí por qué solo los edificios. Ya, hay muchas cosas históricas en Italia, hay muchas cosas también que vale la pena, del Renacimiento. Esa parte me interesa mucho de Italia, el Renacimiento y la Ilustración.
en Francia. Y la parte de los reyes católicos me interesó mucho de España. Ah, bueno, ya van a ver, en algún momento vamos a ir a conocer. Tal vez nos encontramos. Vaya, para ir concluyendo esta parte del recordatorio, son las 13 colonias. Esas 13 colonias fueron inglesas, los ingleses conquistaron este territorio, entonces ellos después querían su independencia, ¿verdad? En este siglo XVIII, en lo que estaba pasando la ilustración allá en Europa, pues aquí en América están estas 13 colonias que quieren pues su independencia. Entonces, vean de que, bueno, pues el rey, para ese tiempo, el rey de Francia, manda como al exilio a los ilustrados, porque ya realmente no los puede controlar, porque les están cuestionando mucho y le están haciendo como una mala fama, pero realmente no es por una mala fama así por así, sino que por hacer ver la realidad en la que se está viviendo y que las cosas pueden mejorar. Pero el rey lo ve como que es un ataque personal, ¿verdad? Entonces, pues los manda al exilio, algunos ilustrados. Entonces, esos son los que llegan a esas 13 colonias. Porque Francia manda ayuda a esas 13 colonias para poder lograr la independencia. Fíjese, bueno, Ricardo, de que un golpe de Estado para ese tiempo no era pensado. Para ese tiempo no, aunque prácticamente la Revolución Francesa, sí, que es a finales prácticamente del siglo XVIII, en el año de 1789, ¿verdad? Bueno, entonces se da la Revolución Francesa y eso prácticamente es un golpe de Estado. Pero como ahorita lo que yo les estoy hablando es sobre la independencia de Estados Unidos en el año de 1767, entonces, ahí pues, perdón, 1766. Ya me perdí. Perdón, ¿alguien corrobóreme la fecha de independencia de Estados Unidos? 4 de julio. Pero año. 1776. ¿No? ¿Alguien corrobóreme, por favor, el año de independencia? Creo que es 1776. Sí, es 1776. 76, ¿verdad? Sí. Entonces, esta independencia de Estados Unidos fue en 1776 y la Revolución Francesa fue en 1789. Entonces, esto pasó antes, pero Estados Unidos puso un sistema de gobierno republicano, ¿verdad? Y un sistema de gobierno con la imagen de presidente, porque los de Francia, como le mandaron ayuda militar a ellos, después querían poner una monarquía de Francia ahí, ¿verdad? Como otro virreinato. Entonces ellos dijeron que no, porque las ideas de la ilustración, ellos las agarraron muy bien. No dejaron que Francia pusiera un virreinato ahí. Y ellos pusieron una, no, es 1776 en ese, sí, la guerra, ¿verdad? La guerra sí pudo funcionar, pero yo sé que justamente la independencia fue, sí, 4 de julio de 1776. Bueno, entonces, cuando ya ellos lograron su independencia, ellos hicieron sus propias leyes. Los primeros en tener constitución fueron ellos, las 13 colonias que ya después se llamó Estados Unidos. Entonces, al ver que Estados Unidos tenía pues un sistema con los 3 poderes del Estado, órgano legislativo, ejecutivo, judicial, y que también tenía un sistema de presidente, no de monarquía, entonces eso hizo que en Francia la gente se diera cuenta que podía y que existía la forma en cuanto a echar a andar pues lo que los ilustrados estaban pensando y promoviendo que se viviera en Francia. Por eso es que después, ¿verdad? Esta independencia de Estados Unidos fue influencia para que se diera la Revolución Francesa, que así como dice Ricardo, como un golpe de Estado, pero como en ese tiempo la palabra golpe de Estado no existe, ¿verdad? Todavía no se ha dado ningún golpe de Estado, entonces en ese tiempo, pues nosotros lo conocemos como el hecho histórico de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que el pueblo mata al rey, ¿verdad? Sí, a Luis XVI, es enviado a la guillotina y después de eso, pues se elimina
por una temporada pues la monarquía en Francia. Bueno, entonces pues vamos a dejar un poco hasta ahí pues esta parte. Espero pues que lo hayamos recordado, ¿verdad? Porque esto pues ya lo habíamos trabajado, esto es un recordatorio de lo que estuvimos haciendo en las clases pues anteriores. Vaya, porque yo ya les he dicho, ¿verdad? Realmente pues la parte, o sea, lo que yo tengo que hacer, sí, es que ustedes sepan un poco de historia, pero lo que me interesa también es que seamos buenos seres humanos, que cómo vamos aplicando la parte histórica en nuestra realidad y cómo también nos ayuda a no cometer los mismos errores que ya las generaciones anteriores pues han cometido. Entonces, bueno, ahí vamos a terminar entonces pues esta parte del recordatorio con un pequeño video que también pues relaciona a esto. Es que sí, es para ver los errores del pasado, pero también encarnar los que nosotros, y a veces y sin quererlo, la sociedad vuelve a cometerlo. Pero es que esto no es como persona, esto es algo como sociedad. Y nosotros somos parte de ella. Por lo tanto, pues nosotros, ahora existen nuevas luchas, ahora hay nuevas cosas por las cuales la sociedad debe de unirse. Ya no es, ¿verdad?, por quitar el poder absoluto del rey, porque eso ya no es así. Aún en España, que tiene monarquía, realmente pues el poder absoluto del rey ya no existe. Ahora hay otras luchas en beneficio de las mayorías, de toda la población. Y si uno pues ni siquiera ve qué es lo que necesitamos, entonces, dice, no termino la obra. Sí, sí, la verdad es de que, vaya, no se preocupe, Ronnie. Ya a veces sé que las cosas pasan, ¿verdad? Sobre Internet que no está del todo como uno quisiera que trabajara. Vaya, bueno, aquí solamente les quiero poner una parte donde aparecen representantes del Renacimiento. El Renacimiento fue como el antecedente o la antesala a la Ilustración. Vaya, como yo les he dicho, sí, yo quiero que ustedes sean personas críticas y todo, pero también me interesa pues que sepan ciertas cosas o ciertos datos históricos que van de la mano. Porque, pues sí, ¿verdad? Es parte de la materia. Entonces aquí les voy a poner nombres de representantes, personajes de la Ilustración, que también pues es bueno que recordemos. Consultar en la tarjeta de aquí arriba. Por cierto, a estas alturas ya han de estar pensando que la modernidad es un concepto muy occidental y eurocentrista, y pues tienen razón. Así que síganme la corriente. El potencial humano no solo quedó en la ciencia, se traspasó a la vida política y social, en particular por los ilustrados del siglo XVIII, que insistieron en la libertad del hombre para formarse a sí mismo, para decidir y valer por primera vez como individuo. Lo que te hace humano, amigo mío, es tu libertad. Eres un individuo con talentos y potenciales y debes ser libre para alcanzar la felicidad. Tú, solito, en este mundo cruel, donde lo que importa eres tú y nadie, pero nadie más que tú. Ay, señor Don Voltaire, como que es mucha responsabilidad, ¿no? ¡Tonterías! Debes estar feliz, el mundo te pertenece, la libertad es tuya. ¿Y qué hago con tanta libertad? Bueno, ese es problema tuyo. Adiós. La libertad se unió al concepto de modernidad. La posibilidad de ser como individuo, de elegir y organizarse, cambió por completo la manera de entender al hombre en sociedad. Y también le dio un nuevo propósito, el de la felicidad, tal y como se expresó en la independencia de los Estados Unidos. Uno de los principios fundamentales del individuo es la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que sé feliz, muchacho. ¡Ah! ¡Qué difícil es todo! Por supuesto, la libertad y la felicidad trajeron nuevas preocupaciones, tanto en el campo filosófico como en el moral, y tuvieron consecuencias muy profundas en la sociedad. Una de las consecuencias fue naturalmente la organización política. Por ejemplo, la Francia de Luis XV tuvo que dejar el despotismo ilustrado y abrir espacio a una asamblea que escuchara a distintos sectores de la sociedad, cuyos individuos asumían un rol más activo en las decisiones del Estado. Algo me dice que esto no va a terminar nada bien.
Y tenía razón, porque la culminación de todas estas ideas se dio con la Revolución Francesa y la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y las distinciones sociales solo pueden fijarse en la utilidad común. ¡Al fin seremos libres! Bueno, no usted. Usted no es un ciudadano. ¿Por qué no? Porque esta es la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Entiende? Hombre. Y usted no cuenta porque no es útil para la sociedad. Así como ese niñito. Y el esclavo de allá. ¡Eso es ridículo! Pues así es la vida. Si quiere derechos, espere otros 200 años. A los enfants de la patria. Muchos consideran que a partir de este momento se abre una nueva etapa, la consolidación de la modernidad, ya que el individuo, su libertad, su potencial creador y la razón se ponen en el centro del mundo. Esta visión humanista, racional e ilustrada del hombre también fue favorecida por la formación de los estados-nación a final de la era napoleónica. Ahora, las naciones ordenaban y regulaban individuos libres en persecución del progreso y la felicidad a través de sus talentos y habilidades. Claro, siempre y cuando estuvieran en condiciones de hacer valer esos talentos y libertades. La noción de libertad moderna a la que se integraba la libertad de mercado dio orígenes al capitalismo y el énfasis en el pensamiento científico impulsó la revolución industrial. Y todos sabemos lo que pasa cuando juntamos liberalismo, capitalismo e industrialización. ¡Desigualdad! Bienvenidos al siglo XIX. Aunque los valores de libertad y la conciencia del hombre como ente autónomo, independiente e individualista permearon en todas las capas sociales, la verdad es que las condiciones económicas acrecentaron las diferencias de clase. La situación entre poderosos y oprimidos no cambió nada, solo que se agregó un nuevo sentimiento de impotencia ante la imposibilidad de ejercer una libertad auténtica. O sea que ahora debo ser libre para ser feliz y para ello necesito dinero. Soy libre para hacer dinero, pero como no tengo recursos ni estatus, solo soy libre para vender mi fuerza de trabajo a otros. Lo que significa ceder mi tiempo a un trabajo que ni me da dinero ni me hace libre. Y así no puedo ser feliz. Muy bien, al fin has entendido lo que es vivir en la modernidad. Bueno, pues ya vieron, ¿verdad? De que, claro, la ilustración ayudó mucho para cambiar la sociedad de la época, pero pues también van surgiendo a medida se va mejorando en ciertas cosas, porque ya se dio después la Revolución Francesa y por consecuencia los derechos, la primera generación de la Declaración de Derechos Humanos. Pero claro, ¿verdad? O sea, la sociedad todo se va haciendo poco a poco, porque así como aquí acabo de ver el comentario, que entonces no cambió nada, cambió poco. Porque sí, justamente como mencionaba ahí la caricatura, ¿verdad? La Declaración de Derechos del Hombre veía al hombre, no a la mujer. Los derechos de la mujer surgen 200 años después. O sea, para ese tiempo es Declaración para los Derechos del Hombre, del Ciudadano. Y la clase social que asciende después de la Revolución Francesa, porque, digamos, la burguesía, pues es ese grupo que asciende. La nobleza, ya ser noble, comienza a decaer. El tema de ser alguien del clero, pues con privilegio, pues comienza poco a poco, ¿verdad?, a decaer. Y la burguesía, pues son esas personas que tienen dinero, ¿verdad? Pues la burguesía es esa clase social que comience a ascender. Porque el siglo XVIII, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, ya hablamos de la independencia de Estados Unidos, hemos hablado acerca de lo que es la Revolución Francesa, pero también en el siglo XVIII está la Revolución Industrial. Entonces llega el momento en que se une la Revolución Industrial con la Revolución Francesa y que da pauta a lo que menciona el video, que es el capitalismo. Y el capitalismo
que prácticamente pues ahora se convierte en un nuevo sistema de sometimiento para las clases pobres, porque la burguesía después queda en la parte de arriba, ¿verdad? Teniendo como los privilegios. La demás población, así como decía el muñequito al final, ¿verdad? O sea, tiene derechos, porque se da la Declaración de los Derechos del Hombre, pero solamente tiene su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y el sistema capitalista pues hace que las personas necesiten tener dinero. Entonces, y él solamente tiene su fuerza de trabajo, pues prácticamente está destinado también a tener unas condiciones de vida malas. Entonces, ese tipo de cosas que van pasando después, bueno, pues el resultado es lo que ahora somos. Sí, o sea, el sistema capitalista, nosotros estamos inmersos en ese sistema capitalista, pero eso no quiere decir que todos vamos a tener esa visión, porque el capitalismo es lograr mis objetivos, no importa por sobre quién pasa. Y eso es una visión demasiado egoísta, porque, o sea, lo que hemos hablado justo ahora, lo que estuvieron, que por cierto, poquito estuvimos, ¿verdad? Al inicio de la clase, el valor de esta semana es el valor de la solidaridad. No solamente en la vida se tiene que ver el tema del dinero. El dinero es parte de la vida. Sí, es parte que necesitamos para poder vivir. Pero hacer todo, aún la corrupción, la malversación de fondos, el trabajo sucio, con tal de conseguir dinero. Y eso, o sea, y de repente se ve como que es lo más normal del mundo. Cuando nosotros como sociedad actuamos así, nosotros mismos no permitimos que la sociedad mejore. Y nosotros tenemos que ser agentes de cambio, nosotros tenemos que ser agentes de mejora de nuestra sociedad, no parte del problema, no parte de toda la problemática. O sea, es igual con el medio ambiente, jóvenes. A veces uno piensa que el tema del medio ambiente solamente le corresponde a cierto grupo, al gobierno, pero nosotros somos parte del problema. En la medida que nosotros no tomamos cartas en el asunto, en reciclar en nuestra casa, por lo menos nuestra basura, porque a la larga la basura del vecino nosotros no podemos hacer nada. Pero, o sea, ese ya es un tema, ¿verdad? Ya en otro punto, ¿verdad? Pero por lo menos en reciclar, en tener un poco más la disposición, ¿verdad? De la basura, de que no vaya todo revuelto y en la medida de lo posible de reciclar. O sea, créanme que los problemas ambientales van a seguir y van a seguir y van a seguir. O sea, nosotros tenemos que ser críticos de la realidad y en lo que nosotros podamos ser más solidarios y ayudar al planeta, ayudar a la sociedad. Pero si tenemos una visión capitalista, eso es un cero a la izquierda. Lo que importa solamente es tener dinero. Y no importa cómo. Entonces, si nosotros tenemos, para tener esa mentalidad no es necesario venir a estudiar. Para esa mentalidad no, porque es muy egoísta. Y nosotros tenemos que ser buenos profesionales, buenos para la sociedad, no del montón, no de los que ya existen, no de los corruptos que ya hay. Porque lastimosamente, pues sí, ¿verdad? Hay gente muy buena que está en cargos públicos importantes, pero pues históricamente en nuestro país casi siempre pues hemos tenido personas bastante corruptas, porque esto es otra cosa que tenemos que ver en nuestro país. Hay gente de apariencia, que aparenta, o sea, bien vestido, parece bien honrado, habla bien, habla coherentemente, pero ya cuando tienen la posibilidad de agarrar dinero, no lo piensan tanto y se lo agarran. O sea, entonces, o sea, la parte de los principios, la parte de los valores, la parte del bien de la otra persona, no valió nada, es un cero a la izquierda. Entonces, esas situaciones, pues, no, porque entonces estamos en el mismo ciclo y no vale la pena entonces estudiar para seguir repitiendo las mismas cosas, los mismos problemas. Bueno, así es que pues ahí está la invitación, jovencitos, a que la parte de los estudios, la parte de la historia, pues sí, ¿verdad? Nos ayuda mucho a ver esa parte de los errores, a esa cuestionar de la realidad anterior, pero también cuestionar nuestra realidad actual. Bueno,
Entonces, pues vamos a dejar por acá un momento la parte pues del refuerzo, porque esta parte pues del refuerzo me interesaba que la tuviéramos. Y vamos a tener ahora pues otra actividad, donde pues sí voy a esperar pues de nuevamente, ¿verdad? De la clase. Ya para la próxima hora, o sea, la próxima semana ya vamos a trabajar otras cosas, ¿verdad? Ajá, aquí estamos presentes, dice Camila. Sí, Camila, no te preocupes. Yo, como vi que participaste, perfecto, no hay problema, ya te pusimos asistencia. Vaya, pues, ánimo, ánimo, jovencitos, en todo lo que hay que hacer, en todo lo que nos corresponde. Hay que tratar de hacerlo con la mejor manera posible, con disposición, con ánimo, y créanme que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir todos mejorando en las cosas que podemos superarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así es que ánimo y a ser solidarios, porque esa parte pues también tenemos que trabajarla, ayudar a otros sin esperar nada. Todo eso, pues a la larga, siempre va a haber alguien que le tienda la mano a uno cuando uno lo necesita. Pero hay que ser solidarios. Todo comienza en casa, todo. Hay que ser solidarios en casa. Y ya verán que van a haber otras oportunidades para ser solidarios también fuera de casa. No podemos ser egoístas y pensar solo en nuestra comodidad. Tenemos que ver también por las demás personas. Eso es importante en la vida. Y no es solamente por algo académico, no, eso es importante en la vida como ser humano, ¿verdad? Ser solidario con las demás personas. Y no estoy hablando de dinero, porque la solidaridad se expresa en otras cosas también. Vaya, pues, se les quiere mucho. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Gracias, gracias, Vanessa. Adiós. Bendiciones. Adiós.